Muy buenas tardes a todos y a todas. En este frío mayo les damos una cálida bienvenida a este momento muy significativo para quienes conocieron, quisieron, admiraron y quienes valoran profundamente el aporte de quien nos convoca hoy día. Ha transcurrido un poco más de un año de su partida física y sin embargo el soporte intelectual, ético que nos entregó nuestro querido compañero al cual hoy día recordamos y homenajeamos y para el cual pedimos un aplauso para Hugo Facio Riga. De Hugo se conoce mucho a través de sus libros, a través de esa profundidad con la cual analizó la economía, la coyuntura y quien además proyectó la importancia de la economía en la vida de los seres humanos. Indudablemente hoy, en un contexto en que la economía no está pensando en los seres humanos, sino que está pensando en lo que puede significar para quienes son más poderosos, la voz de Hugo Facio aparece con una solidez y una solvencia académica importante y fundamental para lo que hoy día significa resistir este embate tan fuerte y tan violento de una economía que aparece deshumanizada, despersonalizada. Además, en un contexto en que se cumplen 50 años en nuestro país de una seguidilla de acciones represivas brutales que fueron fundamentalmente en contra del partido en el cual militó toda su vida Hugo, el Partido Comunista. El año 1976, a partir precisamente del mes de mayo, se produce una arremetida brutal de violencia contra quienes se organizaban y resistían la brutalidad de la dictadura para encabezar la lucha por la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país. Dos aspectos de un hombre que son esenciales: un compromiso irreductible con el pueblo chileno y un compromiso irreductible con la consistencia de lo que debía ser el trabajo de la economía vinculado a los procesos de cambio y transformación social. Como ustedes saben, él ocupó una serie de importantes responsabilidades, entre otras fue vicepresidente ejecutivo del Banco Central durante el periodo del presidente Salvador Allende, formó y fundó el Centro de Estudios SENDA, los Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, y además fue profesor emérito de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, de la Universidad Arcis, de la Universidad de Chile. Publicó una serie de estudios en distintos momentos de la historia de nuestro país, fundamentalmente con la editorial LOM y luego con la editorial también de Senda, pero diríamos que recogemos el testimonio de un hombre que esencialmente fue comprometido, generoso, solidario y de un rigor y una ética que hoy día nuestro país necesita más que nunca. Vamos a invitar a quienes van a estar en la presentación de este libro y, como ustedes podrán ver, vincula estos dos aspectos de nuestro querido Hugo. Invitamos a Gaby Rivera, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a que pase a la mesa. Bienvenida, querida compañera. Quien representa la búsqueda precisamente de ellos y de ellas, quienes fueron parte de estos procesos de transformación social, de los cuales Hugo Facio fue un actor importante y significativo y muy comprometido. Muchos de quienes hoy día están desaparecidos fueron parte de ese grupo de personas que compartieron una larga vida truncada por la desaparición, pero una larga vida de compromiso para hacer de nuestro país un país mejor. Queremos invitar a Luis Mesina, dirigente de No Más AFP,
Recordar que fue precisamente Luis quien cultivó una profunda relación de afecto, una profunda relación de aprendizaje. Ambos muchas veces en largas conversaciones fueron capaces de ir levantando un elemento tan importante como era el daño que hacía a nuestra sociedad las AFP. Compartieron largos momentos, una profunda amistad centrada fundamentalmente en el respeto mutuo y en la admiración por lo que el uno y el otro hacían. Amigos y compañeros de mucho tiempo. Está con nosotros y queremos invitar a Manuel Riesco. Querido Manuel, compañero de larga ruta de Hugo, ambos fueron los fundadores de Senda, entre otras iniciativas que desarrollaron. De Manuel se sabe tanto, ¿no? Fue dirigente estudiantil en el periodo de la reforma de la Universidad Católica, ha sido un destacado economista y diríamos que junto con Hugo han sido las voces permanentemente críticas de alerta de lo que en nuestro país ha estado ocurriendo en el periodo de dictadura para instalar un modelo neoliberal de una brutalidad que no conocíamos y luego en el término de la dictadura señalando alertas, propuestas, planteando que es posible la construcción de una sociedad que no solo es necesaria, sino que hoy día es fundamental. Bienvenido, querido Manuel, y está con nosotros también Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es de profesión arquitecto y sociólogo. Ha escrito en varias oportunidades estos últimos años una cantidad importante de reflexiones que se han producido en torno a distintas situaciones en el contexto nacional e internacional, que hoy día, por estos días, está lanzando en distintas instancias. Ha encabezado un proyecto de transformación social en el ámbito local que para muchos es señero de lo que se puede construir en un país cuando la perspectiva está en los seres humanos, cuando es posible demostrar que la eficiencia, la convicción y el compromiso son posibles de encontrar en un modelo de gestión que ha sido señero para muchos otros lugares, como no recordar las farmacias populares, las bibliotecas populares, una serie de iniciativas que al colocar el adjetivo de popular está colocando el adjetivo de que se pueden hacer cosas en beneficio del pueblo. Bueno, tenemos nuestros 4 invitados. Hemos estado con un poquito de problemas en el micrófono, pero me imagino que hemos podido escuchar algo de esta presentación. Un libro póstumo que ha encabezado Cecilia Cole, su esposa y compañera. Que sabemos que durante muchos años ella era la primera y la última correctora de cada uno de los textos de Hugo, por el nivel de exigencia que tenía. Entonces partía en la primera corrección, luego daba vueltas entre otros y otras de su confianza y finalmente volvía a Cecilia para, con esa rigurosidad que la caracteriza también desde los tiempos en que ella encabezaba el centro de extensión de la Universidad de Santiago, lo que era la Universidad Técnica del Estado. Le conocemos. Ha sido una tarea difícil, que ha sido apoyada por sus hijos, pero una tarea difícil porque cuando tú dejas físicamente tu amor y quedan las letras, la reflexión y la responsabilidad de continuar la tarea, se mezcla el amor, la ausencia, el dolor, la pena, pero también la satisfacción de la tarea cumplida. Para ti, Cecilia, un abrazo con mucho cariño de todos nosotros. Bueno, y quien nos convoca hoy día es esa pregunta: ¿cómo se selló el fin de la dictadura y el reinicio de la democracia? La reflexión de Hugo Facio Rigazzi,
en el texto que lleva por nombre Pinochet, la dictadura se acaba. Y vamos a partir de una manera distinta. Vamos a partir con la poesía. Queremos invitar para entrar en esta presentación, en este comentario de este libro, a la poesía, que es la forma más sencilla, más bella de contar el mundo, sus dolores, sus emociones, las alegrías, los fracasos, los triunfos. Y es por eso que queremos invitar a este escenario a Camilo Brodsky, destacado poeta de nuestro país, que nos hemos encontrado en este año de tantas conmemoraciones en distintos momentos y homenajes a quienes no están. Camilo, por favor, un aplauso. Camilo, creo que puedes tener mejor suerte con ese micrófono. Entonces... Aló. Sí, era mejor. Perfecto. Bueno, me han pedido que lea un par de textitos. Primero que nada, agradecerle a Cecilia, a la familia del compañero Facio, a Senda, y por qué no también al partido, del cual ya no soy parte, pero porque mantengo un profundo cariño a pesar de las diferencias que a veces nos han atravesado desde 1988 hasta acá, si hemos de ser exactos. Vamos a leer cosas que tienen que ver básicamente con la memoria, en cuanto las encuentre. Recuerdo que leí en el velorio de Hugo, ahí leí un texto que me hubiera encantado traer, pero que no logré encontrar, lo que era Mi padre, militante comunista, de Jorge Telier, porque desde mi perspectiva ese poema recoge mucho de lo que representaba Hugo Facio, la misma generación de Manuel, cuando al partido solo entraban los héroes, como mis dos abuelas y mi abuelo, sin ir más lejos. Pero no lo encontré, así que solo leeré cosas mías. Franja cultural. Debiera volver la franja cultural de los jueves a la televisión abierta, pero en vez de Hernán Holguino al sur del mundo, deberíamos escuchar las voces de los que no entregaron la dirección de la imprenta ni el nombre del responsable del comité local, que se quedaron callados cuando preguntaron dónde estaba el presidente del sindicato, el vínculo con la gente de fuerza que quedaba viva, que partieron al exilio saltando las rejas de alguna embajada, acusados de robar frazadas en el JJJ Aguirre, o se fueron detenidos en el Paseo Humada mientras caía la noche y se encendían las fogatas en la Alameda. Las canchas. Hay una cierta forma de disponer de la ciudad, una estrategia detrás de la ausencia de compromiso en la mirada, del planeamiento de los desalojos a los extramuros, donde el entramado de las calles se va ruralizando casi. Los paisajes, aunque no en las antípodas, difieren por completo de un cuadro de Hooper, por ejemplo. Tan distintas las miserias y tan iguales. Los reacomodos por fuera del cinturón urbano, limpiando la cuadrícula de los que más tarde serán acumulados en las canchas de tierra boca abajo o llamados por sus nombres mediante altavoces, subidos a camiones, cubiertos por la lona verde, ganado de pobreza siendo enviados al silencio, la cárcel, o peor aún, los sótanos donde se pierde el nombre, la identidad, el habla. Y por último, uno que creo que sí leí, el velorio de Hugo, un texto que en general me cuesta leer, intentaré, esta vez no me cueste tanto. Desaparición de los trenes. Mira ese botón de nácar, mira el lente que lo aumenta, su cara cóncava, su cara convexa. Mira el ensanchamiento necesario sobre el nácar,
sobre la noche del nácar para amplificarlo aún más de lo que amplió el tiempo la fisura en el botón. Mira cómo se incrustaron, porfiadas en la memoria del acero, esas conchas de almejas que estuvieron vivas. Mira el óxido, la pátina que descascara el hierro. Piensa en un país atravesado por los trenes. Piensa en un país proyectado hacia el futuro por la carne de los trenes, su energía luminosa de calderas en expansión permanente. Piensa en la alegría de los trenes, en los hijos de los trenes, en sus novias, en sus novios. Mira ese botón de nácar y revierte la herrumbre del recuerdo. Construye al hombre, la mujer detrás del nácar, partícula a partícula, sus miedos, la carcajada que no escucha el cielo, que aplasta el aluvión de arena, las olas, el temblor constante de las corrientes submarinas. Piensa en los cangrejos recorriendo meticulosos los rieles, los contornos de los sacos repletos de cuerpos masacrados de trenes vigorosos. Piensa en el país inmóvil y su desamor de operativo, su color ceniciento de exterminio, su mar de cementerio. Piensa y repite con devoción los nombres en tu cabeza de los trenes. Piensa y repite Jorge Isaac Fuentes Alarcón. Piensa y repite Jenny del Carmen Barra Rosales. Piensa y repite Alan Roberto Bruce Catalán. Piensa y repite Alfonso René Chanfró Yarce. Piensa y repite Alfredo Gabriel García Vega. Piensa y repite Máximo Antonio Gueda Ortiz. Piensa y repite Carlos Alfredo Gajardo Wolf. Piensa y repite Juan Bosco Maino Canales. Piensa y repite Carlos Enrique Lorca Tobar. Piensa y repite Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Piensa y repite Sergio Daniel Tormen Méndez. Piensa y repite Edwin Francisco Banjuri Caltamirano. Respira ahora. Respira hondo el aire presuroso que corre allá afuera entre los árboles, que rodea la torre en una esquina del terreno, que corre entre las calles de las poblaciones unas cuadras más abajo. Respira ahora y afirma con la fuerza que te queda la mano de tu hija, mírala. Piérdete en esos ojos, en la profundidad líquida de esa libertad. Quizás hay en el fondo un mar de botones de nácar. Piensa ahora en tus padres, tus hermanos, tus hermanas. Piensa en tus abuelos, tus abuelas. Piensa en tus amigos, los que se quedaron, los que no. Aprieta una vez más con ternura esa mano y respira nuevamente. Ya van saliendo otra vez los trenes para recorrer Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, por ese texto y por traernos además a tantos y tantas que ya no están con nosotros. Queremos aprovechar de saludar a quienes se encuentran con nosotros hoy día. Saludamos a nuestro compañero Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile. Gracias. Está con nosotros también Lena Salamanca, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Roxana Pei, presidenta de Senda. Bienvenida, Roxana. Saludamos a Galo Aldestein, ex subsecretario de Fuerzas Armadas de Chile. Bienvenido. Soto Veragua, destacado artista gráfico chileno. A Tomás Harris, poeta chileno. Bueno, y por supuesto, como lo decimos, todos y cada uno de ustedes es tan importante por estar aquí, pero saludamos a algunos. Pancho Villa está con nosotros ahora, de público, acompañándonos de Pancho. Bueno, y vamos a iniciar entonces la parte que tiene que ver con el libro y le vamos a pedir a Luis Mesina que tome esta primera palabra. Bueno, buenos días a todos, especialmente a
compañera de Hugo Facio, a su familia, a sus hijos, a todos sus amigos y compañeros. Pidieron un tiempo limitado, así que preferí escribir algunas notas para referirme completamente a Hugo. Lo dividí en 3 partes. Quiero dar a conocer un testimonio del que poco se conoce. En segundo lugar, algunos comentarios sobre 2 de los 4 libros de la saga. Y finalmente entregaré una reflexión respecto de la personalidad de Hugo Facio. Lo primero que hay que resaltar, muchas veces por ser tan obvio se omite, es que Hugo Facio fue vicepresidente del Banco Central desde pocos días después de que Salvador Allende asumiera el poder en el año 73, y lo fue hasta el día mismo del golpe militar. Fue testigo directo del bombardeo a la moneda, puesto que ese día se encontraba desde muy temprano en la dependencia del Banco Central, que está ubicado a menos de una cuadra, en Agostinas con Morandé, y por lo tanto fue testigo de ese episodio trágico de nuestra historia. Quiero partir esta primera parte dando lectura a un texto, como decía al comienzo, del que poco se conoce, pero relata la figura de Hugo en su completa dimensión, que cuando yo la leí me impactó mucho y después la conversé personalmente con él. Así que la voy a leer textualmente. Señala: quisiera expresar 3 rasgos de Allende, decía Hugo. Primero, que daba plena atribución en el ejercicio de las funciones que había encomendado, desde luego a partir del cumplimiento del programa presidencial. Segundo, su disposición a escuchar y a seguir los acontecimientos cuando le asignaba importancia relevante, temas en los cuales pedía constantemente información y entregaba sus criterios de cómo debían enfrentarse. Y tercero, que esta es la más relevante a juicio mío, una experiencia personal que muy pocos conocen y nunca he relatado públicamente, que muestra uno de sus grandes méritos en mi opinión. Un día determinado suena el teléfono rojo que comunicaba con la Presidencia de la República, y Allende me llama duramente la atención frente al reclamo de un responsable de una importante empresa estatal, el cual consideraba se le debía conceder a esta un tratamiento especial en el manejo de divisas, diferente a los criterios de conceder autorizaciones que se habían acordado. Frente a esta desautorización, la única que recuerdo en todo ese periodo, estimé que no me quedaba otro camino, señala Hugo, que presentar mi renuncia. Así se lo dije a mi compañera, Cecilia, y lo fui a comunicar a la dirección del Partido Comunista, donde me recibió su subsecretario, Víctor Díaz, quien posteriormente fuera vilmente asesinado. Le expliqué mi determinación y las razones que me llevaban a adoptarla. Víctor Díaz me manifestó que no estaba de acuerdo con mi decisión, pero que la presentase después de un viaje que estaba programado a Europa, donde se buscaba seguir reforzando la red de relaciones bancarias internacionales del país, para así cumplir hasta el último momento con las tareas que había adquirido. El día previo al viaje, mientras estaba en las oficinas de la vicepresidencia del Banco Central, volvió a sonar el teléfono rojo. Nuevamente al otro lado de la línea estaba el presidente Salvador Allende, para excusarse y darme explicaciones de su conducta anterior. Un presidente que era capaz de dar un paso de esta naturaleza no puede sino causarme la mayor admiración y apreciar sus cualidades personales, señalaba Hugo. Más tarde supe que entre quienes le habían dado una opinión en ese sentido favorable a lo que yo sostenía, se encontraba Jaime Barrios, que ya no formaba parte del comité ejecutivo del Banco Central, y su hija, Beatriz Allende. La grandeza de una personalidad se revela en grandes y en pequeños hechos. Ese día valoré más la grandeza del presidente Salvador Allende. Esto textualmente está en el libro Salvador Allende, Presencia en la ausencia, publicada por Long Ediciones, 2008, páginas 204-205. Hugo tenía en ese entonces 39 años. Quiero hacer un comentario sobre ese particular tema. Si en este pasaje revela, según Hugo Facio, la grandeza de Salvador Allende al mismo tiempo, también revela la categórica ética que tenía Hugo Facio, quienes tuvimos la suerte de conocerlo, podemos dar fe de ello. El ser desautorizado recurrió a lo que todo hombre digno, que se precie de sí, puede hacer,
renunciar. Ese acto excelso que tiene que ver con el honor de las personas, que los griegos tanta relevancia le asignaron y que antes de caer en decadencia hace añorar personalidades como estas, que tienen esa condición excelsa, repito, de renunciar cuando se ven conminados a tener que transgredir sus propios principios. Hugo no estaba equivocado cuando lo llamó Salvador Allende. Él estaba en la razón. Y ese acto lo revela a él. Por supuesto también al presidente Allende. Renunciar implica eso, al mismo tiempo renunciar, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, a los privilegios que a veces otorga la función pública, tan malentendido en nuestros tiempos actuales. Hace que muchos en la hora presente busquen el subterfugio para seguir apernados a los cargos, sin tener esa dignidad que Hugo en este acto demostró. Por eso me parecía relevante que lo conocieran, y está en un texto que es público. Segundo tema, de los 4 libros que conforman esta saga, solo un pequeño comentario respecto de 2 de ellos. Entiendo que Manuel y los demás compañeros se podrán pronunciar sobre el último. Sobre el libro Pinochet, del golpe fascista a su mayor crisis, los zarpazos económicos, es importante este libro puesto que nos sitúa en un momento histórico relevante en nuestro país. La primera década cuyo impacto en el sistema bancario fue relevante, especialmente entre el 73 y el 83, que culmina con lo que todos sabemos, más añoso, la crisis económica y política de nuestro país. No había transcurrido una década del golpe militar y el régimen hacía aguas por todas partes. El pueblo se había puesto de pie. Las protestas nacionales hacían temblar la estructura de la tiranía. En la página 159 del libro señalado, Hugo Facio, con el rigor tan característico de él, cita la fuente. Diario El Mercurio, 29 de mayo de 1983. El gerente general, desde entonces, del Banco Osorno y la Unión, Sergio Gutiérrez Irarrázaval, manifestó que la creciente campaña por el no pago de las deudas adquiría las características de una guerrilla económica en Chile. Para respaldar su aseveración, dio a conocer uno de los panfletos que se repartían, según dijo, en las sucursales de la institución, bajo el título de Llamada a la Moratoria General de Pagos en Chile. El documento señalaba: no pague, aunque tenga dinero. Solidarice con los que no tienen y no pueden pagar. Después usted pagará, pero mucho menos. Saque copias y difúndalas. Haga patria. Entregue fotocopias a cada amigo endeudado cesante. Completemos la cadena de solidaridad de deudores cesantes. Recuerdo muy bien este panfleto. En ese entonces yo era presidente de la Federación del Banco Osorno y la Unión. Y quienes estaban apoderándose de la banca eran justamente los personajes vinculados a la Universidad Católica, la Pontificia Católica, que empezó el saqueo en nuestro país. En este libro hay suficiente información detallada de la crisis económica que vivía el país, del endeudamiento del conjunto de la banca, que era importante servir y que fue salvada por la dictadura. El otro libro, que solamente un comentario de esta saga, es Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica. Aquí se relata documentadamente, como su título lo indica, el saqueo de nuestro país, especialmente la estrategia de enfrentar el endeudamiento no de los sectores asalariados, sino de los dueños del gran capital. Al finalizar 1983, el ministro de entonces de Hacienda, Carlos Cáceres, dio a conocer un mecanismo que permitía el traspaso de cuantiosos recursos por la dictadura a los bancos no intervenidos. El Banco Central autorizó a los bancos no intervenidos con deudas de corto plazo para cancelarlas, entregando a cambio cartera vencida o riesgosa hasta por 1,5 veces el capital y reservas de la institución. En caso de ser la suma deudada, como acontecía en la generalidad de los casos, inferior a la autorización acordada, la diferencia podrían adquirirla en pagaré del Banco Central, que cancelaba un interés del 7% sobre unidades de fomento, transformándose así en un espectacular negocio para la banca, que había sido en gran parte la responsable de la crisis económica que pagamos todos los chilenos. Comentarios sobre ese particular. En estos 2 textos, Hugo Facio entrega una considerable información que creo que es menester, particularmente de aquellos que se resisten a aceptar los pilares, los fundamentos económicos de este modelo que ya lleva 50 años. Encontrarán ahí sustentos sumamente documentados para el combate también que se requiere en el campo de la teoría. Por eso creo que es relevante. Permiten apreciar de manera nítida estos 2 textos cómo el saqueo de nuestro país ha sido una constante
permanente, y engarza muy bien con el libro de María Olivia Monkever, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, publicado en 2001 y reeditado en 2015. De forma irrefutable que en estas últimas 5 décadas el Estado, hasta hoy, mayo del 2026, ha jugado un rol sistemático, activo, en colocar toda la institucionalidad para potenciar y salvar, en este particular caso, a quienes son los verdaderos propietarios de nuestro país. Entiéndase la ISAPRE, salvataje tras ISAPRE, hace poco. El capítulo de la deuda subordinada no fue para salvar entonces a millones de chilenos que el Banco Chile terminó de pagar hace apenas 2 años atrás, después de la crisis. No fue para salvarlo a ellos, sino que por el contrario, haciendo transferir el costo de ese salvataje a cientos de miles de compatriotas nuestros que tuvieron que padecer la pobreza trabajando en el PEN y el POC. Tercero y por último, para ajustarme los minutos, esta obra póstuma de Hugo Facio nos permite decir algunas cosas sobre él. Primero, su permanente vínculo con el movimiento obrero, con el sindicalismo. Se le presenta permanentemente como un destacado economista y profesor, que lo fue sin ninguna duda. Pero se omite algo más importante, desde mi humilde opinión. Siempre estuvo dispuesto a colaborar, a aportar con el mundo del trabajo, con el sindicalismo. Soy testigo directo de ello. Conocí a Hugo hace más de 35 años y siempre tuvo la gentileza de responder nuestras interrogantes. También la honestidad de decirnos que no sabía cuando algo efectivamente no lo sabía. Característica poco común en quienes posan de intelectuales en nuestro país, que lo saben todo. Hugo fue un hombre sencillo y un incansable colaborador de los y los trabajadores. De hecho, el 10 de agosto del 2023, con 91 años de edad, presentó en nuestra sede, la sede de la Confederación Bancaria, el libro reeditado Mapa de la Extrema Riqueza. El 11 de julio del 2024, con 92 años, comenzaba con la saga Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica. Y el 9 de enero, a los 93 años, 2 meses antes de su fallecimiento, lanzamos en nuestra sede, con él presente, Pinochet, el gran viraje de la política de Estados Unidos. Su ejemplo entonces sirve a quienes decaemos a veces ante la calamidad de lo que sufren nuestros pueblos. Nos muestra un modelo que es posible después de los 91 años seguir luchando, hasta los 93 como lo hizo él. Y se puede seguir escribiendo, increíble. Después de los 91 años publicó 4 libros. Eso es impresionante, quizás uno de los hombres más prolíferos que hay en nuestro país, de lo que pocas veces se dice. Aportó más de 50 años en sus cartas económicas para que la comunidad de distintos ámbitos contara con información relevante. Es sin duda uno de los mayores aportes que ha hecho Hugo. Termino señalando lo siguiente. Hugo, a pesar de estar afectado por una enfermedad que le impedía físicamente poder trasladarse, desplazarse, intelectualmente fue una mente muy lúcida. Y se apagó, recordando las palabras de Angela Mars, el pueblo sufre cuando se apaga la luz de un sujeto brillante, como la de Hugo. Pero pienso que los que estamos aquí, que recogemos parte de su legado, justamente el mejor homenaje que podemos brindarle a Hugo es seguir difundiendo su pensamiento, sus textos, polemizar con sus textos, evitar que estos textos sean parte de la lectura de pocos, porque en la medida que lo difundimos creo hacer una contribución. Él fue un ferviente partidario del movimiento No Más AFP, siempre lo distinguió con su apoyo, le granjeó en los últimos años de su vida una disputa y una polémica muy fuerte con Mario Marcel, Janet Jara y Gabriel Boric, porque se opuso rotundamente a esa reforma mal llamada reforma de pensiones, que no fue más que la consolidación de un sistema fracasado de pensiones. Así que mi homenaje a Hugo, mi saludo a su compañera, que sin duda fue un aporte sustantivo, a sus hijos, a su familia, y el mejor compromiso, como digo, es seguir difundiendo el pensamiento de Hugo a través de tantas y tantos libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel Mesina. Y bueno, vamos a continuar entonces y le vamos a pedir a quien ya lleva toda una vida buscando
la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que fue organizada por las madres, por las compañeras de quienes eran hechos desaparecer. El tiempo ha hecho que hoy día sean las hijas y los hijos los que están a cargo de esa tarea, de una demanda que sigue existiendo por verdad y justicia. Gaby Rivera Sánchez, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Gracias, buenas tardes. Agradecer la invitación, agradecer a Cecilia, yo no la conocía, no tenía el gusto de hacerlo. Ella con mucho cariño y con mucho respeto nos invitó a estar hoy día acá. Y agradecer a los compañeros que estamos acá y a todos ustedes, los que están reconociendo en una persona, en un compañero, qué ha significado esta lucha. Me emociona mucho el poema, porque creo que eso refleja la búsqueda, y la búsqueda de todos nosotros, de cada uno de ustedes también, y de reconocer en cada uno de los detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas, ese compromiso con la sociedad. Yo no puedo dejar de comenzar sino volver al tiempo en que yo digo, fui feliz, que fue la unidad popular, que era el compromiso que tenían estos viejos con Salvador Allende, con el compañero presidente, que era extraño el compañero presidente, tan cercano a este pueblo que luchó y que no fue fácil tampoco. Fueron años de lucha de cada uno de nuestros compañeros por conseguir ese triunfo. Y ahí es cuando uno dice, y se pregunta, ¿cuál fue el compromiso de que tuvieron estos viejos, estos compañeros detenidos desaparecidos? Ese sueño que era un compromiso de lucha, de constancia, de valor, pero también de saber que mañana era otro día y que mañana iba a ser posible otra vida para este pueblo. Por eso nuestros familiares están detenidos y desaparecidos hoy día. No es porque sean nuestros familiares o porque sea mi papá es Juan Luis Rivera Mato, detenido desaparecido el 6 de noviembre del año 75. Y las desapariciones comienzan el mismo 11 de septiembre en adelante. Entonces, cuando yo escuchaba al compañero y iba y pensaba e iba conociendo a este gran comunista, porque tampoco nos dejaban y no permitíamos que fuéramos, ni decir siquiera que éramos comunistas. Yo había entrado hace poquito al liceo, al liceo Darío Enrique Sala, que me enorgullecía porque mi papá quería que yo estudiara en ese liceo. Y era un liceo de compromiso. Y cuando vamos a través del tiempo y vamos sumando todos estos años, pareciera que estos 50 años que llevamos en 50 más 1, 50 más 2, 50 más 3, y así será hasta que encontremos a todos y cada uno de ellos por ese compromiso que tuvieron y que al día de hoy la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos lo sigue teniendo. La verdad, la justicia, la memoria es esto.
Pero la reparación es cómo reivindicamos a cada uno de ellos, a cada una de ellas, con lo que fueron, con lo que hicieron y con el compromiso que tuvieron con ese gobierno que todos teníamos. Y lo digo teníamos porque uno andaba de la mano de la mamá y del papá en esa época. Y era parte de su vida, era parte de esa alegría con que vivíamos. Cuando me invitan y yo decía, ¿qué hablo yo de economía? Si yo no sé, alcancé a estudiar y soy secretaria ejecutiva. Hasta ahí llegó porque mi padre desaparece y no había posibilidad de seguir estudiando. Y yo tenía esperanza de estudiar, porque tenía de papiano para ser médico. Y orgullosamente lo digo. Y mis hermanos igual. Entonces cuando uno habla y cuando uno reivindica a cada uno de ellos, está también reivindicando a los que sobrevivimos y a los que seguimos sobreviviendo. Porque pasarán 1000 años y el pueblo va a seguir siendo aplastado. Por eso que es tan importante, hoy día más que nunca, en un gobierno de ultraderecha que tenemos, que no sé cómo está, pero hoy día nadie parece que votó por él, pero no podemos seguir permitiéndonos que nos sigan aplastando. Es el deber de cada uno de nosotros y de nosotras de levantarnos y decir no más. El pueblo no puede seguir pagando los costos de lo que significa esta economía que parece que ganan más siempre los más ricos y perdemos más los pobres, los humildes, los que se han sacado la mugre durante 50, 60 años. Hoy día mi papá tendría como casi 100 años. A lo mejor no estaría. Lo más probable. Pero cada una de esas canas que yo veo hoy día habrían sido felices de haber sobrevivido a la masacre de lo que significó la dictadura civil-militar. Porque la dictadura nos golpeó a todos y a todas. A nosotros nos llevaron a nuestros familiares, los nuestros, el papá, la mamá, el hermano. Elena tiene sus 2 hermanos desaparecidos. Hasta el día de hoy no los encontramos. Los abuelos. Habían hartos en esa lista que nos conocemos y conocemos esa historia. Y hay otros que a veces son invisibles, pero están. Son y los tomaron un día detenidos, los torturaron y los hicieron desaparecer. Y algo que también querría expresar, que tiene que ver con esa economía que yo no sé, porque no soy economista. Pero sí que le hicimos la economía, pues. Donde las viejas bordaron esas arpilleras denunciando lo que estaba pasando en Chile. Y por esas arpilleras no podían dar de comer. Eso también es economía, ¿cierto? Eso también es reivindicar que el trabajo que fuimos haciendo
en esos momentos, que de eso me siento muy orgullosa porque las mamás y nosotras también, las hijas, hicimos esa bordada donde fuimos pegando lana a lana o dando puntadas en esas maravillosas obras que llegaron. Y en algún minuto alguien nos dice, hay una posibilidad de llevarla al extranjero. Porque debo de reconocer que las primeras arpilleras en Chile fueron hechas en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces eso también es economía. ¿Cómo teníamos que ajustarnos el cinturón? Porque el papá era el que traía los recursos para comer a la casa. Nuestras mamás, y lo digo principalmente por la mía, nosotros somos 7 hermanos. Éramos, falleció hace poco. Y tuvo que enfrentar esa situación, y todas, cada una de ellas, de las compañeras de la agrupación, lo mismo. ¿Cómo podíamos sobrevivir con lo poco y nada que nos había quedado? Por lo tanto, después conversaba yo con Lena y decía, claro, tú cuando hablas de economía es como una palabra grande. Es una palabra que a veces no se relaciona con uno, por ejemplo. Pero sí, cada uno de nosotros y de los que estamos acá hemos tenido que hacer exactamente sumar, restar, dividir y multiplicar. Y como eso significa el estar en un país que nuestro pueblo siempre ha sido explotado, hemos tenido que sobrevivir a todo y a cada una de esas cosas. Muchas veces nos hemos equivocado en miles de cosas, pero en lo que no nos vamos a equivocar nunca, y desde la agrupación lo digo, en estas 4 palabras que son y que nos abarcan toda nuestra historia, por todo lo que ellos construyeron, y que un día, 11 de septiembre, nos dejaron sin ellos. Pero hay algo que nos dejaron, que es la valentía de estar a 52 años, 53 años, hoy día aquí, firme, de pie y con la frente en alto, para mirar a cada uno de ustedes y para mirar también a los que no nos quieren mirar. Muchas gracias. Gracias, Gaby. La economía, la música, la poesía, la vida se van entrelazando. Nada es absoluto, sino que el absoluto se va construyendo en la mezcla. Queremos invitar en esta presentación del libro a una voz bellísima, una voz que nos va a transportar desde la emoción y la sensibilidad. Con nosotros, Camila Chascona. Madre, anoche soñé con estrellas y aún no estaba dormida. Madre, soñé que caían como lágrimas quemándose en el cielo, mas aún no me dormía. De pronto comenzaron a arder sobre el techo, sobre el patio,
y el columpio del olivo. Madre, anoche soñé que una estrella perseguía a mis hermanos, azotaba sus colores, enterraba la inocencia, desmembraba la ternura, cuando aún no me dormía. Madre, anoche soñé sobre tu pecho, soñé con tu canción de cuna, mas aún no me dormía. Recordé entonces que bastaba tu soplo para calmar toda herida. Madre, danos tu soplo. Madre, no te quedes dormida. Madre, madre, a Palestina. Muchas gracias Cecilia por invitarme a ser parte de este lanzamiento póstumo de Hugo Facio. Gracias también a Hugo Facio por tanta entrega, por tanta historia, por reunirnos aquí una vez más con esa magia de estar ausente y tan presente. Bueno, solo voy a hacer 2 canciones, así que me voy a despedir con esta, que es una canción de amor, es una canción de la vida, es una canción de lucha, es una canción porfiada.
emborracharse sin preguntar por qué me trae siempre de vuelta su melodía sin terminar. Gracias, Camila Chacona. Bueno, vamos a continuar con el comentario del libro y vamos a dejar la palabra para Daniel Jadwe. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo la invitación a Cecilia y al Senda, pero además saludando a los cuatro mundos que Hugo representa y los cuales le dedicó la vida, las personas de Cecilia, la familia, la persona de Lautaro, el partido, en la persona de Alcendra, la persona, la compañera Roxana Pei, ¿no? Y también al mundo de los derechos humanos, la persona de Gaby, ¿no? Creo que es muy importante la presencia de todos ustedes. Y a ustedes, por cierto, por estar aquí. Quiero decirles que para mí es muy especial venir a presentar el libro de Hugo, por varios motivos, entre los cuales voy a recordar solo el que más me conmueve, que es que cuando estaba en la cárcel y abrieron la posibilidad de las primeras visitas, el primero que entró en silla de ruedas fue Hugo Facio, ¿no? Gran gesto. Así que tengo no solo gratitud, sino que además un cariño enorme porque además fue un profesor, ¿no? El 13 de marzo del 2023 traje todo escrito para que nadie me acuerde por lo que digo ahora, ¿no? Me cuido. Igual me cuento. El 13 de marzo del 2023, en una conversación con Hugo, le pregunté si existía alguna publicación que recogiera sistemáticamente las cartas económicas. Me dijo que no. La verdad es que yo no lo podía creer. Le propuso que la editorial popular de Recoletras lo apoyara en hacerlo, ¿no? Y aceptó con la seriedad y con la generación que siempre lo caracterizaba. Las cartas económicas comenzaron en los últimos meses del 73, cuando Hugo se encontraba asilado en el edificio de la Embajada de la República Democrática Alemana, esperando poder salir al exilio. El nombre se lo sugirió José Miguel Vara, el Premio Nacional de Literatura, que compartió con él esos días. Desde el 75 en el exilio se volvieron semanales y comenzaron a transmitirse por Radio Berlín Internacional. 48 años de cartas sin faltar una sola semana, compañeros. 48 años de cartas. Escritas desde el exilio, clandestinamente dentro de Chile, durante la dictadura, hospitalizado, dictando desde una camilla, con esa constancia que es producto de una convicción política y las cosas por su nombre, ¿no? Él quería mostrar lo que el capitalismo le hacía a la economía chilena, porque lo consideraba una forma de lucha, pero además con una particularidad: escribía no con la pose académica que tantos académicos usan, ¿no? Eso de escribir y hablar es difícil para que nadie entienda y todos cachen que uno es el que entiende. Él escribía en una prosa académica, que era en el lenguaje que cualquiera podía entenderlo. Tenía esa convicción de que la economía tenía que ser también dominio del pueblo, ¿no? Seguramente ha aprendido la convicción de las dos contrataciones que hacen Marx y Lenin, o sea, fundamentalmente, cuando dice primero que la revolución no se puede hacer sin la clase trabajadora, y segundo, ¿no?,
que la clase no tiene posibilidad de desarrollar de manera espontánea en la lucha por las condiciones materiales de la conciencia de clase, y por lo tanto el partido tiene que trabajar para inocular la conciencia de clase y entregar esa herramienta, que es a lo que Hugo, en todos los ámbitos que se desarrolló, se dedicó toda la vida. El resultado de ese desafío son los 4 volúmenes que hoy día completamos. Juntos cubren el periodo 1973-1990, 17 años de la historia económica más importante y más dolorosa de Chile en el siglo XX, documentados en tiempo real, semana a semana, con los datos que el propio régimen publicaba y con el rigor de quien entendía exactamente lo que esos datos significaban más allá del relato autocomplaciente y también un poco fantasioso de la dictadura. El primer tomo, del golpe fascista a su mayor crisis, documenta cómo la dictadura destruyó sistemáticamente el legado del gobierno popular, privatizó la banca, usó la violencia como mecanismo económico y construyó los grupos que Facio llamó los pirañas, ¿no? Vial y Cruzar Larraín, que en pocos años, un ejemplo, pasaron de la nada a controlar sectores enteros del país. El volumen termina con la crisis del 81-82, que hundió esos mismos grupos y obligó al Estado, que decía no intervenir en la economía, a invertir miles de millones para evitar el colapso financiero. El segundo tomo, Saqueo y Dependencia Económica, cubre la gigantesca crisis del 83, las protestas que pusieron a la dictadura en su momento más vulnerable y el pleno sometimiento al Fondo Monetario Internacional y los 12 bancos acreedores. El tercer tomo, El Gran Viraje de la Política de Estados Unidos, documenta cómo Washington decidió que la transición controlada o pactada era preferible a la caída caótica del régimen y cómo en ese contexto se aceleró la privatización de Endesa, de Entel, de la CCU, de Soquimich y de decenas de otras empresas públicas. Hugo construye en ese volumen el mapa de la extrema riqueza que identifica quiénes son los beneficiarios de esas últimas acciones, ¿no? El cuarto tomo, Cierra el Arco, cubre 1988 y 1990, la víspera del plebiscito del 5 de octubre, el triunfo del no y los primeros meses del gobierno de Evo, el más incómodo de los 4 tomos. ¿Por qué? Porque es el que documenta qué se hizo y qué no se hizo con la oportunidad histórica que la derrota de Pinochet abrió. Además documenta una verdad incómoda, que la concertación de partidos por la democracia le ocultó al pueblo de Chile en la campaña del 90. ¿Y cuál era esta verdad incómoda? Que había tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura, que se notó en los años que siguieron después. La derrota de Pinochet con el plebiscito fue una victoria extraordinaria del pueblo chileno. Nadie que haya vivido ese día puede dudar de su significado, pero esa victoria política no vino acompañada de la transformación del modelo económico que la hacía necesaria y que le prometieron al país. Facio lo documenta con la frialdad que solo los números permiten. Entre octubre del 88 y marzo del 90, la dictadura aceleró las privatizaciones más sensibles, brindó la autonomía del Banco Central para que ningún gobierno democrático pudiera modificar la política monetaria, aprobó la ley del Estado empresario, que restringió constitucionalmente el rol del Estado en la economía y reinstaló los mecanismos de garantía al capital extranjero y que hacían casi imposible una política económica soberana. Y cuando Elwin asumió, ese andamiaje se mantuvo intacto. El decreto ley 600, el sistema de la AFP, la estructura tributaria regresiva, todo siguió en pie. El 50% de los hogares chilenos estaban en situación de pobreza al momento del plebiscito. Los sueldos mínimos seguían cayendo, la deuda externa siguió pagándose en condiciones que el propio libro califica de inaceptables. Hugo no escribe eso para condenar a quienes gobernaron en la transición, lo escribe para que se entienda el costo histórico de esa decisión. Y ese costo, que no es historia, lo estamos pagando todavía. Ahora, ¿por qué este libro es tan importante hoy? Estamos en 2026. El gobierno de Kast reinstaló la invariabilidad tributaria por 25 años, o al menos lo está intentando, que es exactamente el decreto ley 600 de Pinochet, que Facio analizó
en este libro como el mecanismo de entrega del control de la economía chilena al capital transnacional. Aquí una acotación, no solo de la economía, también de la política, ¿no? Rebaja el impuesto de primera categoría mientras recorta programas que alimentan 1,6 millones de niñas y niños. Desregula el sistema ambiental hasta eliminar todos los avances que habíamos obtenido en décadas de lucha. ¿Para qué? Para acelerar la extracción del litio que el norte global necesita para sus baterías, y llama a todo esto Plan de Reconstrucción Nacional. La lectura de estos 4 volúmenes produce una claridad que difícilmente se obtiene de otra manera. No hay nada nuevo bajo el sol del capitalismo chileno. Los mecanismos que Kast aplica hoy son los mismos que Luigi aplicó en el 88. Los grupos que se benefician son los mismos, o sus herederos directos. Y el sistema que los brinda es exactamente el que la dictadura instaló en sus últimos meses y que la transición jamás quiso tocar. Hay una frase en la introducción de este tomo que merece mucha atención. Los grandes intereses económicos, dice Hugo, al proponerse proyectar el sistema de dominación, colocaron en el centro de su preocupación mantener incólume la estructura de propiedad existente. Eso fue lo que hicieron en el 88, eso es lo que están haciendo hoy en el 2026 con la invariabilidad tributaria por 25 años. La diferencia es que hoy ya no necesitan ocultarlo. De aquí un comentario, creo que es bueno, y me voy a atrever a recomendar un libro anexo a los 4 que presentamos hoy día. Es bueno leerse La Ilustración Oscura de Nick Land. Lo recomiendo, un libro corto de 147 páginas, pero que muestra completamente la filosofía de la ultraderecha hoy en todo el mundo, ¿no? Lo dice explícitamente: la democracia y la libertad no son compatibles, porque la democracia tiende siempre a la redistribución con este tema de un hombre, un voto, dice la ultraderecha, y eso limita al capital para continuar y acelerar la acumulación. Y por lo tanto hoy día la democracia es un problema, y hay una ruptura de la ultraderecha con el pacto social del siglo XX. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto induce a la izquierda a una trampa. Cuando la ultraderecha empieza a atacar a la democracia liberal burguesa que siempre quisimos transformar, salimos todos nosotros a defenderla como si fuera nuestro proyecto histórico. Y esa es la trampa, ¿no? Hugo lo tenía tremendamente claro. Hugo es uno de los intelectuales marxistas más rigurosos que ha producido Chile, y uno de los más honestos. Nunca escondió. Una de las cosas que a mí me encanta de las cartas económicas es las constantes citas a nuestros clásicos, ¿no? Es que se escriben comunistas, se leen comunistas, ¿no? Y eso es bien notable en un mundo donde parece que todos quisieran correr para atrás hoy día, y muchos nos quieren convencer a las y los comunistas de que somos dinosaurios, de que no podemos estar en la discusión. Pero afortunadamente todavía tenemos mucha juventud que nos demuestra con cada federación que ganamos que parece que el mundo va para otro lado. Bravo. Un saludo a la Jota. Un saludo a la Jota en nombre del presidente. Esa combinación, marxismo y rigor cuantitativo, militancia política y disciplina científica, no es muy frecuente, menos hoy día. No es fácil de sostener, además, durante más de 50 años, durante toda la vida. Y no es fácil, además, dejar el legado en un mundo donde ya nadie quiere escribir, nadie quiere dejar estos testimonios que son inevitables. Porque hoy día, con esto del presente perpetuo que nos plantean las redes, todos los días una noticia que le molesta al poder, al otro día te la edita y queda planita, ¿no? Estos son documentos porfiados que nadie puede borrar y que nadie puede editar, y por lo tanto tienen un valor mucho más relevante que cualquier cosa en un mundo en donde ya nadie quiere, desde el poder, que haya el libro, ¿no? Para que todos nos olvidemos de que alguna vez las cosas fueron distintas. La Editorial Popular de Recoleta y Plebeya, hoy día con el CERNA, al publicar estos 4 volúmenes, realiza uno de los proyectos editoriales que a mí por lo menos más me han emocionado y que me enorgullecen, porque es exactamente lo que las editoriales populares, lo que los centros de estudios populares
¿no?, deben hacer. Rescatar, ordenar y difundir el conocimiento que el movimiento popular chileno ha producido, que el movimiento popular chileno actual además necesita, ¿no? Y en eso quiero decir que las cartas económicas de Hugo son parte de un patrimonio intelectual de la izquierda chilena que no puede estar ausente de la discusión cotidiana de la izquierda chilena todos los días. Que estén ahora en 4 volúmenes accesibles son una contribución a la memoria, pero también a la reparación. Son una herramienta para el análisis del presente, no solo historia. Porque la izquierda que no entiende cómo funciona el capitalismo, parece que una parte de la izquierda o no lo entiende o es capitalista hoy día, no puede disputarlo ni con eficacia ni con eficiencia. Y Hugo Facio pasó 50 años ayudándonos a entenderlo y por eso hoy día no solo lo homenajeamos, sino que lo proyectamos al futuro para que nadie lo olvide. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y vamos a entregar la última palabra a Manuel Riesco, de Senda. Muchas gracias. A nombre de Senda, también a nombre de la familia de Hugo, a todos los presentes en esta mesa por esta presentación y particularmente al compañero Daniel Jadwe, quien como ha recordado fue el inspirador de la publicación de estos libros, estos 4 libros que recogen las cartas económicas escritas durante la dictadura. Yo quiero decir que estos impresos, las cartas económicas, fueron rescatados de su original, no siempre en buen estado, y editados con delicado cuidado profesional y cariño por su hijo Cristiano, acá presente. Muchas gracias, Cristiano. Como se ha dicho, este abarca el periodo, este libro, 88-90, que resultaron decisivos para determinar la forma en que la dictadura se acabó y el contenido de la democracia que le sucedió. Y fueron también los años en que se disolvió en el aire el campo socialista europeo y la Unión Soviética, donde su autor había pasado parte importante, prácticamente todo su exilio en ese campo. Fueron años decisivos que junto a los del gobierno del presidente Salvador Allende determinaron la vida posterior de su autor, unida estrechamente y siempre y desde siempre a la de su pueblo. Revivirlos, siguiendo la mirada lúcida, rigurosa, disciplinada, serena y firme de quien fuera uno de los principales dirigentes de ese proceso, resulta estremecedor y aleccionador. No es del caso
ni este el espacio para analizar los acontecimientos que tuvieron lugar en los años que resume este libro. Más allá de subrayar su trascendencia, para Hugo Facio Rigasi, para su partido, el Partido Comunista de Chile, para su pueblo y también para el mundo. Solo cabe constatar hoy, al leer este libro, que hasta poco antes del período que el autor acá describe, el Partido Comunista de Chile era el principal partido político del país, el único con una estructura nacional y una capacidad militar de significación, que hasta el año 1986 fue sin duda el principal conductor de la rebelión popular que se desarrolló a lo largo de esa década y que finalmente acabó con la dictadura en 1990. El 1 de octubre del año 1986, la dictadura fue forzada a reabrir los registros electorales para plebiscitar la continuidad de Pinochet. Fue presionada a ello por los Estados Unidos tras el paro y protesta nacional del 2 y 3 de julio. El descubrimiento, el 6 de agosto, en la caleta de Carrizal Bajo, del último embarque de una gigantesca internación clandestina de armas y el atentado contra el dictador, la Operación Siglo XX, realizado el 7 de septiembre de ese año. Todas esas acciones fueron conducidas por el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asimismo organizado y dirigido por ese partido. Tras diversos hechos políticos sucedidos en el año 1987 y los siguientes, los que se describen en sus aspectos económicos en este libro, el Partido Comunista fue desplazado de la conducción política del bloque antidictatorial y, tras la elección de 1990, fue excluido por 2 décadas del Parlamento, a cuya reapertura contribuyó más que ningún otro partido. En esos años también, Hugo Facio Rigasi pasó de ser el número 1 clandestino del Partido Comunista de Chile, cargo que ejerció durante varios de los años de más intensa lucha antidictatorial, pasó de eso a ser excluido de su comité central. Como si ello fuera poco, la Unión Soviética, segunda potencia mundial indiscutida
y aliada de importancia de los partidos comunistas, en esos mismos años se disolvió en el aire, como se ha referido. El libro que sigue y su estilo, como he dicho, lúcido, riguroso, disciplinado, sereno y firme, describe los principales aspectos económicos de estos cambios gigantescos que cursaron en buena medida a contracorriente de la vida de su autor. Los que, sin embargo, como se trasluce en este texto, fueron atravesados con la grandeza que siempre inspiró el respeto y admiración de cuantas personas de los ámbitos más diversos tuvieron el privilegio de conocer. Muchas gracias, Hugo Facio. Con esas palabras que realmente son muy emocionantes, estamos cerrando esta actividad que pretende presentar este libro, pero que excede ese desafío. Porque de una u otra forma, escuchando a los 4 panelistas que han estado aquí, nos va mostrando distintos aspectos esenciales de un hombre que fue hijo de su tiempo. Un hombre que asumió cada responsabilidad con un sentido ético, con un compromiso absoluto y muchas veces sin buscar nada. Hemos visto en esta semblanza de cada uno, nos han compartido de manera generosa distintas formas de pararse frente a la vida, y que lo que distingue a los seres humanos es precisamente cómo nos paramos ante la vida en determinadas circunstancias. Hugo Facio no es solo un economista, Hugo Facio no es solo un académico, Hugo Facio no es solo un hombre que trabajó codo a codo con los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos. Hugo Facio no es solo un militante, Hugo Facio no es solo un hombre que organizó clandestinamente a su partido. Hugo Facio es no solo un padre, no solo un compañero, Hugo Facio es un hombre total, un hombre completo, que debe ser un faro que ilumina nuestros tiempos complejos y difíciles. La ultraderecha arrasa en el mundo, pero del lado de los buenos y de los generosos tenemos hombres como Hugo Facio, que a través de lo que nos han legado en la escritura, en la convivencia cotidiana, en el ejemplo diario, nos demuestran que sí es posible construir una vida distinta. Queremos agradecerles mucho a todos y a todos, a nombre de Senda y a nombre de la familia, por estar con nosotros, por difundir este texto, por seguir construyendo desde lo que somos, hombres y mujeres sensibles, comprometidos con un país mejor. Muchísimas gracias y les invitamos a compartir el libro.